Lince TV, Política y Noticias. Poco le ha durado a Irene Montero la alegría por la dimisión de Rubiales. Poco o muy poco. Y es que desde la Asociación Anavid, la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, no solo a las mujeres, a todo el mundo, incluyendo a los hombres y a los niños, han publicado cómo el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y sobre todo el Ministerio de Igualdad de Irene Montero vulneran los tratados europeos sobre presunción de inocencia del varón. Y esto no solo pone en peligro a los hombres, pone en peligro todo nuestro Estado de Derecho. De hecho, la mismísima Fundación Hay Derecho ya advirtió hace 2 años, como veremos más adelante, de los peligros que suponía la ley del solo sí es sí cuando todavía era un anteproyecto de ley. Que luego dicen que no estaban avisados. Es que esto se suma a los avisos que hubo por parte del Consejo General del Poder Judicial sobre las rebajas de condenas, y todo esto fue desestimado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Ahí no sabíamos, ahí nos equivocamos. Bueno, no, perdona, es que te advirtieron de lo que iba a pasar. Te advirtieron y te dio igual. Y aquí es importante que no lo proyectemos todo en Irene Montero, que es una figura, es la materialización de estas ideas. El problema está en las ideas mismas. Y como veremos, también Fernando Grande Marlaska es responsable. Fernando Grande Marlaska del PSOE. Esto no solo es cosa de Podemos. Y lo primero que toca hacer en estos casos es agradecer a la Asociación Anavid por toda la labor que están haciendo. Os sonará porque también han llevado el caso de Rafael Marcos, el exmarido de María Sevilla, quien fuese indultada por Irene Montero y el Consejo de Ministros tras haber secuestrado al hijo de ambos. Y también os sonará que denunció a la propia ministra Irene Montero y que el Tribunal Supremo le dio la razón. Y además llevan a cabo eventos muy necesarios. Por ejemplo, aquí podemos ver concentraciones contra las denuncias falsas, concentraciones contra el maltrato infantil, concentraciones contra la alienación parental, y tristemente no gozan de la repercusión en los medios de comunicación que merecen con todo lo que están haciendo. Muy necesario sobre todo en los tiempos que corren. Pero bueno, vamos ahora al lío, vamos a ver esto y vamos a ver por qué Fernando Grande Marlaska e Irene Montero son un peligro para el Estado de Derecho. Cómo el Ministerio de Interior en España viola los tratados europeos de presunción de inocencia en los formularios de la policía al declarar al hombre como agresor y a la mujer como víctima, aunque él no haya sido juzgado ni condenado por un tribunal. Como podemos ver en la propia denuncia, ya se estaría dando por sentado que la mujer es una víctima por el hecho de ser mujer y que el hombre es culpable por el hecho de ser hombre. Simplemente en el formulario, no después del juicio con la sentencia correspondiente. Aquí tenemos un ejemplo de este formulario: resultado valoración policial del riesgo. Lo primero ya está mal, víctima y autor. Después continúa, historial de violencia, asumiendo que se ha producido. Empleo de armas, objetos contra la víctima. Nuevamente asumen que se trata de una víctima a pesar de que no hay sentencia. Existencia de amenazas, planes dirigidos a causar daño a la víctima. Otra vez vuelven a asumir que es una víctima la mujer. Características del agresor. Ya sabéis que en este país, si eres un hombre, eres un ciudadano de segunda. Ya asumen que eres un agresor, es que es terrorífico, Cosa que además en cualquier otro tipo de delito no pasaría. El agresor tiene menos de 24 años, nuevamente asumen que es agresor. Vulnerabilidad de la víctima, otra vez recalcan que se trata de una víctima. Circunstancias relacionadas con los menores, en caso de que lo fueren. La víctima, la víctima, la víctima, la víctima, el agresor, la víctima. Hasta en 6 veces incide nuevamente en este relato. Es acojonante. Y ahora nos vamos a la Fundación Hay Derecho porque, insisto, es que esto ya se sabía, No penséis que es que se equivocaron, que fue un accidente o que no entendieron qué es lo que ocurría. Y aquí yo quiero responsabilizar directamente al PSOE. Primero porque, como veíamos, los formularios de la policía dependen de la Dirección de Policía Nacional, que a su vez dependen del Ministerio del Interior, que lo ostenta Fernando Grande Marlaska del PSOE. Y segundo, porque ahora nos vamos a centrar en la ley del solo sí es sí, que es verdad que fue encargada al Ministerio de Igualdad de Irene Montero de Podemos, pero no es menos cierto que esta ley contó con la aprobación, contó con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Con lo cual, aunque desde las terminales mediáticas responsabilicen a Irene Montero, aunque se intente desviar la culpa hacia ella, y más especialmente, aunque Pedro Sánchez saliese en campaña cuando ya sabían que Irene Montero estaba vetada de Sumar, diciendo que el feminismo de Podemos era confrontativo y que él cree en un feminismo integrador, todo esto se ha hecho con el apoyo del PSOE. Es más, la ley de violencia de género, la Biogen, es de Zapatero y en esa ley vulneraron otro principio muy importante que es la igualdad ante la ley. Aunque en este caso concreto en lo que nos vamos a centrar es en la presunción de inocencia. La ley del solo sí es sí y la presunción de inocencia. Y quiero que os fijéis atentamente en la fecha en la que se publicó este artículo por parte de la Fundación Hay Derecho. 14 de marzo de 2021. La presunción de inocencia no es un principio más del proceso penal, es el proceso mismo. ¿Por qué? Porque antaño a ti te acusaban,
y eras tú quien debías recabar pruebas para demostrar tu inocencia, de tal manera que si no tenías una coartada, pues eras culpable. ¿Qué provocaba esto? Que cualquiera te pudiese acusar por rencillas o por venganzas y que tú acabases juzgado y sentenciado. Y esto hacía que las denuncias falsas medraran y que personas inocentes fuesen privadas de su libertad. Ahora tenemos un modelo, o teníamos mejor dicho, garantista, en el cual tienen que demostrar que eres culpable. Y si bien es cierto que personas que sí que son culpables acaban librándose de pagar su deuda con la sociedad al no poder demostrarse su culpabilidad, no es menos cierto que el fin no justifica los medios. Y si no se cuenta con pruebas suficientes, tú no puedes encerrar a la gente. La privación de libertad es un asunto muy serio, y no tiene sentido volver a las cazas de brujas. En verdad, el principio es la pura y simple expresión de que necesitamos predicados, de que sentimos la necesidad de formular, como si hubiese algún viento que no soplase, en definitiva, un proceso penal sin presunción de inocencia. En el Estado de Derecho que pretenda seguir siéndolo, ojo, y aquí yo me formulo si es lo que quieren las feministas, que yo entiendo que no, porque presentan esto como una guerra de sexos de hombres contra mujeres, nada más y nada menos que es eso lo que está siempre en juego si el legislador quiere reconfigurar, reorientar o actualizar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, debe ser precisamente para reforzar sus manifestaciones, jamás para restringirlo o encorsetarlo. Y justamente están haciendo lo contrario. Pero cuidado, si eres hombre y la víctima es una mujer, que esto es lo más grave, porque además de ir contra la presunción de inocencia, reinciden en ir contra la igualdad ante la ley, criminalizando a todo un sexo y asumiendo que el otro es un ser de luz incapaz de poner denuncias falsas. El derecho fundamental es la pura pervivencia del proceso penal y está perfectamente formulado en la Constitución. Todos tienen derechos sin necesidad de reorientaciones ni por materia ni por personas. Y lo grave del asunto no es que el anteproyecto, insisto, es que este artículo es previo a que se aprobase la ley, que no es cierto que fuesen ignorantes y se equivocasen. Más advertidas no podían estar. Contenga repeticiones, se solape con otras leyes, contenga erratas o la técnica legislativa sea deficiente. El contexto en el que el anteproyecto sitúa la supuesta necesidad de cambio aparece en las primeras líneas de la exposición. Todo el relato de poner el consentimiento en el centro cuando ya lo estaba. Es mentira que anteriormente no se tuviese en cuenta. Simplemente eran mantras y eslóganes. El lector juzgará si realmente estamos ante esa suerte de escenario de guerra, refiriéndose a lo que decían de que no se tenía en cuenta el consentimiento. Con todo el respeto, no nos lo parece. Además, para una legislación actual, más que la constatación de que el acceso efectivo de las mujeres y las niñas a los derechos ha sido históricamente obstaculizado, lo que habría de constatarse es que en el presente ello sigue siendo así. De hecho, en el título 1 del anteproyecto pretende establecer medidas con el fin de estudiar precisamente la frecuencia de todas las formas de violencia sexual. Habrá que empezar por ahí, pues, y no legislar para saber si se tenía que legislar. O dicho de otra manera, es que esta ley ni siquiera ha subsanado el problema que pretendía corregir. Problema que no existía, porque estamos viendo que están rebajando las condenas a agresores y que esos agresores precisamente estaban en prisión por haber agredido, de lo que se entiende que nunca hubo un consentimiento. El Consejo General del Poder Judicial ha detectado, entre otras muchas arritmias, las cuestiones de prueba. Lo ha expresado con claridad, unas veces porque el proyecto equipara documentos de muy distinta naturaleza y diferente valor probatorio que abarcan desde una sentencia condenatoria hasta un informe de los servicios sociales, que ahora los servicios sociales equivalen a un juez por lo visto, otras porque parece que se dota a los informes policiales de un valor del que carecen. Y aquí viene la parte divertida. Seguramente recordaréis que Ángela Rodríguez Pan mandó a los jueces a formarse. Fórmense, señores jueces. Estamos viendo que aquí se le da validez a lo que diga un trabajador social, mientras que se desautoriza a un juez diciendo que se tiene que formar. Que luego la cosa fue más dantesca y directamente les acusaron de ser machistas con toga. Lo más relevante sin duda son las modificaciones que se producirían en el Código Penal, caso de convertirse en ley el anteproyecto, como efectivamente se convirtió. Señala la exposición de motivos. Se elimina la distinción entre agresión y abuso, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona, cumpliendo así España con las obligaciones asumidas desde que ratificó en 2014 el Convenio de Estambul, que lo ratificó pero no lo cumplió. ¿Por qué digo que no? Ahora volvemos al artículo, pero quiero que veáis esto. El 11 de mayo de 2021, hace ahora 10 años, nació el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice. Y luego retomamos el tema de la presunción de inocencia, que queda en entredicho con la ley del solo sí es sí. Reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, que es una manifestación del desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre, y que la igualdad entre hombres y mujeres es un elemento clave. Hasta ahí todos estaremos de acuerdo. Pero quiero que os fijéis en este detalle.
proteger a las mujeres contra toda la violencia posible y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. O dicho de otra manera, si bien es cierto que inciden especialmente en proteger a las mujeres, lo que el Convenio de Estambul perseguiría es eliminar la violencia doméstica. Que hagan hincapié no quiere decir que hagan una distinción. Y vemos que con la ley Biogen en España se rompe con el principio que supuestamente estaríamos ratificando al firmar el Convenio de Estambul, de la misma forma que estaríamos violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 14 de nuestra Constitución cuando nos hablan de la igualdad ante la ley. Porque en España, dentro de una pareja heterosexual, si el hombre agrede a la mujer se le condenará por violencia de género. Pero si es la mujer la que agrede al hombre o es violencia que se da en el seno de una pareja de gays o lesbianas, será considerado violencia doméstica, con lo cual al hombre heterosexual se le ponen penas más graves, incumpliendo el Convenio de Estambul, el artículo 14 de la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguimos. Dos temas que resaltan, pues entre todos los demás, la unificación de las agresiones y los abusos y las 8 palabras vistas, reorientar el régimen de valoración de la prueba. En cuanto a lo primero, la eliminación de la diferencia entre abuso y violación ya había sido anticipada. El anteproyecto crea una única categoría delictiva que aglutina lo que hasta ahora eran 2 categorías distintas, pero lo cierto es que la actual diferencia de categorías no había sido instaurada así por capricho, sino debido al diferente grado de lesividad. Si todo es agresión, nada lo es. Le quitas gravedad a las agresiones, porque las estarías equiparando con un simple abuso. Y en cuanto a la segunda cuestión, la de reorientar el régimen de valoración probatoria, el anteproyecto crea una definición legal de consentimiento, de nuevo, trasunto de otro lema, el solo sí es sí, que hasta ha dado nombre coloquialmente al proyecto. Lo cierto es que la cuestión del consentimiento es superflua porque el Código Penal ya venía considerando en toda su dimensión la ausencia de consentimiento para establecer los delitos sexuales. La definición de consentimiento que se pretende, al expresarse en esos términos, ha expresado el informe del Consejo que no se oculta en la exposición de motivos cuando se refiere a reorientar el régimen de valoración de la prueba. Así, la definición del consentimiento proyectada parece configurar un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad, alterándose de esta forma de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal. Y es aquí donde yo quería llegar. De repente eres tú el que ha de probar su inocencia. De repente, con una simple acusación y con el testimonio como prueba, puedes meter a inocentes en la cárcel, que es un disparate absoluto. Así que, como os decía, es que esto no solo va contra los derechos del varón o contra la igualdad ante la ley. Es que directamente va contra el Estado de Derecho. De este modo, el problema no es per se el llamado solo sí es sí. El problema es que tras ello se esconde que, dada la formulación, parece que el sí lo tenga que probar la defensa. Empero, lo único compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia es que la ausencia de consentimiento, como cualquier otro elemento de delito, lo pruebe la acusación sin excepciones que valgan. Y si no, en ese preciso instante habremos dejado de ser un Estado de Derecho. Así que gracias a Fernando Grande Marlaska, gracias a Irene Montero, gracias a Podemos, ahora Sumar, y gracias al PSOE por cargaros nuestro Estado de Derecho.